La noche que nadie quiere recordar. Laurence Paye, una estudiante de 20 años de la Universidad de Indiana, parecía tenerlo todo: belleza, amigos influyentes y una vida universitaria llena de fiestas. Pero el 3 de junio de 2011, todo se esfumó. Eran alrededor de las 4:30 de la madrugada cuando Lauren fue vista por última vez, descalza, con una camiseta blanca y pantalones negros, saliendo del apartamento de una compañera de piso tras una noche de excesos. Nunca regresó. No estaba viva. No estaba muerta. Simplemente, desapareció. Y lo más aterrador, todo el mundo parece saber algo. Pero nadie dice nada. Esa noche empezó como tantas otras en el campus: bebida, música alta, selfies. Lauren y sus amigas iban de un apartamento a otro, consumiendo alcohol, según algunos informes, sustancias ilegales. Estaba claramente ebria. Apenas podía mantenerse en pie. Y, sin embargo, sus amigas la dejaron salir sola en plena noche. O eso dicen, porque las versiones se contradicen. Una dice que quería irse. Otra afirma que regresó. Una tercera jura que se quedó dormida y no vio nada. Pero hay algo en común en sus testimonios. Todos parecen ensayados. Las cámaras de seguridad captaron a Lauren caminando por la acera hacia su apartamento, pero nunca la mostraron entrando. Su teléfono, su billetera y sus zapatos quedaron abandonados. Pero lo más extraño vino después. Se encontraron muestras de sangre a pocos metros de donde desapareció. Sin embargo, la policía nunca ha confirmado públicamente si la sangre era suya. Un guante sucio, un mechón de cabello rubio atrapado en un arbusto y un vecino que afirmó haber escuchado un grito ahogado esa mañana. Todo quedó documentado. Pero nada cuadraba. Los días siguientes fueron una mezcla de búsquedas intensas y un silencio incómodo. Perros rastreadores, drones, helicópteros e incluso buzos registraron cada rincón de Bloomington. Nada. Ningún cadáver. Ninguna ropa. Ninguna pista nueva. El caso parecía estancado, como si alguien, o varias personas, se esforzaran por borrar todo rastro. El rostro de Lauren aparecía en carteles por todo el país, pero lo que más destacaba era la expresión de sus colegas durante las entrevistas: miedo, incomodidad y culpa. Como si todos supieran algo que jamás podrían decir en voz alta. El círculo de amigos y las mentiras que surgieron. En los días posteriores a la desaparición de Lauren, la policía centró su investigación en los amigos que la habían acompañado esa mañana. Los nombres eran siempre los mismos: Jay Rosenbaum, Cody Roseman, Mike Bett y Jesse Wolf, el novio de Lauren. Y todos, sin excepción, tenían versiones diferentes de la historia, detalles contradictorios y recuerdos selectivos. Lo que debería haber sido un grupo unido en la desesperación se convirtió en un torbellino de dudas. Ninguno parecía querer ayudar realmente. Todos estaban más preocupados por limpiar su nombre que por encontrar a Lauren. Un detalle llamó la atención de todos de inmediato. Cody, el amigo que se había ido de la fiesta con Lauren, afirmó estar tan borracho que se desmayó parte de la noche. Pero los testigos dijeron que estaba completamente sobrio. Jay, la última persona que vio a Lauren, dijo que salió sola de su apartamento, caminando con paso vacilante, y que él pensó que era mejor no acompañarla. ¿Quién deja a una chica de 1,62 metros y 45 kilogramos, visiblemente alterada, sola a las 4 de la madrugada? Sobre todo sabiendo que ya había perdido su móvil y sus zapatos. La frialdad de sus palabras hizo saltar las alarmas. A medida que los investigadores se acercaban, empezó a surgir información aún más inquietante. Se borraron los mensajes intercambiados entre los chicos, desaparecieron los registros de llamadas y hubo informes de que uno de los hombres había limpiado el apartamento obsesivamente esa misma mañana. La policía solicitó pruebas toxicológicas, pero se negaron. Pidieron hacerse una prueba de polígrafo. Algunos aceptaron, otros no. E incluso entre quienes aceptaron, el comportamiento fue extraño. Jay, por ejemplo, solo aceptó hacerse la prueba días después, y en presencia de su abogado. La familia de Lauren sintió desde el principio que había un pacto de silencio. Esos chicos no solo ocultaban la verdad, se protegían mutuamente de algo grave. Muy grave. Como si todos supieran exactamente lo que había pasado, pero preferirían ver a su amiga desaparecer para siempre antes que afrontar las consecuencias de lo ocurrido en ese apartamento. Con cada nueva entrevista, apartaban la mirada de la cámara y les temblaban las manos. Y la pregunta que resonaba en la mente de todos era la misma: ¿quién miente? ¿Y qué oculta? El apartamento de Jay y el silencio absoluto. Jay Rosenbaum fue la última persona en admitir haber visto a Laurence Paye. Dijo que ella había salido de su apartamento alrededor de las 4:30 de la madrugada y caminaba sola por la calle. Pero algo en el comportamiento de Jay siempre inquietaba a los investigadores.
Parecía nervioso, pero no asustado, más bien enojado. Enojado por ser interrogado. Enojado por tener que dar explicaciones. Y lo más extraño, Jai no vivía solo. Su compañero de piso, David, estaba allí esa noche. Pero nunca fue interrogado oficialmente. ¿Por qué? Los informes afirman que la mañana siguiente a su desaparición, Jai limpió el apartamento obsesivamente. Pisos, muebles, pomos de las puertas. Todo. Una acción inusual para un joven universitario que debió estar en shock por la desaparición de un amigo. Además, según la policía, Jai no entregó voluntariamente su celular. Solo proporcionó los registros de llamadas días después, y estaban incompletos. Los datos del GPS de esa noche tampoco fueron localizados. ¿Se trató de mala suerte tecnológica? ¿O de manipulación deliberada? Otros detalles del apartamento llamaron la atención de los investigadores. Un par de calcetines de mujer encontrados detrás del sofá. Una mancha oscura en la alfombra que inicialmente se creyó que era vino. Las pruebas nunca confirmaron el origen de la sustancia. Además, la basura del apartamento había sido vaciada esa mañana, incluso antes de que saliera el sol. Precipitado, ¿verdad? Como si alguien quisiera asegurarse de que no quedara ninguna prueba. Pero lo que más escalofríos causó fue lo que dijo un vecino. Afirmó haber oído dos voces masculinas discutiendo y una tercera, una voz femenina, gritando «¡Basta!», poco antes de la hora en que Lauren supuestamente se marchó. La versión de Jai de los hechos no ha cambiado hasta el día de hoy. Pero eso no es necesariamente bueno. En los casos de desaparición, la verdad suele ir acompañada de emoción, fracasos y arrepentimiento. En su caso, solo había frialdad. Y una certeza inquebrantable de que no sería arrestado. Quizás porque, en el fondo, sabía que nunca encontrarían el cuerpo. Porque quizás ese apartamento esconde más de lo que nadie imagina. Las cámaras que vieron, y las que no. Una de las mayores frustraciones en el caso de Laurence Paye fue analizar las cámaras de seguridad. En un campus universitario lleno de edificios, tiendas y residencias, el camino de Lauren debería haber sido perfectamente rastreable. Pero no lo fue. Varias cámaras estaban simplemente apagadas. Otras apuntaban en la dirección equivocada. Y algunas parecían haber sido apagadas casualmente. Las últimas imágenes confirmadas muestran a Lauren caminando con dificultad por una acera, sola. Y luego, nada. Un misterio aún mayor es la falta de imágenes del bloque donde se encontraba el apartamento de Jai. Las cámaras que debían capturar esa zona estaban fuera de servicio esa mañana. Un apagón tecnológico muy conveniente. Los investigadores incluso afirmaron que las grabaciones estaban alteradas. Pero nunca quedó claro si se trató de un fallo técnico o de un sabotaje. Al fin y al cabo, ¿quién más tendría interés en que desaparecieran las pruebas? Esto levantó una sospecha aún más sombría. ¿Se estaba encubriendo el caso? Además de las cámaras públicas, había cámaras privadas, cámaras de tiendas y casas. Algunas fueron volcadas. Otras, misteriosamente, no grabaron nada. La cámara de una gasolinera que supuestamente filmó a Lauren no mostró nada en ese momento. La única que captó un fragmento nítido de ella fue la de una licorería. Aparece sola, descalza, caminando con dificultad. Un detalle inquietante. Mira hacia atrás varias veces, como si la estuvieran siguiendo. La sensación general era que alguien había hecho un esfuerzo concertado para borrar todo rastro visual de esa noche. En 2011, con cámaras por todas partes, una joven desaparece en una zona urbana concurrida y no hay ningún vídeo que muestre lo que le sucedió. Imposible. A menos que alguien, o varias personas, tuvieran el poder, la influencia, o el tiempo para manipularlo todo antes de que la policía pudiera reaccionar. Rastros de sangre y objetos abandonados. Incluso sin un cuerpo, el caso de Laurence Paye no carece de indicios físicos. Al contrario, lo más intrigante es precisamente la cantidad de evidencia encontrada, que nunca condujo a nada. A pocas cuadras de donde fue vista por última vez, los residentes reportaron haber encontrado manchas de sangre en la acera y cerca de un bote de basura. La policía recogió muestras, pero nunca reveló si pertenecían a Lauren. El secretismo en torno a los resultados solo alimentó las teorías de encubrimiento. En otra zona cercana, se encontraron unos pendientes muy similares a los que Lauren llevaba esa noche, pero sin confirmación oficial ni imágenes claras que demostraran que los había perdido allí. El objeto se archivó como inconcluso. Más tarde, un mechón de cabello rubio atrapado en un arbusto llamó la atención. También fue recogido, pero los resultados nunca se hicieron públicos. Con cada nueva pista, se imponía un silencio inquietante, como si las autoridades no quisieran admitir que estaban cerca, o lejos, de la verdad. Lo más inquietante fue el relato de un barrendero local.
Dijo haber notado algo extraño en una bolsa de basura que habían recogido esa mañana, alrededor de las 5 de la madrugada. Dijo que tenía un olor inusual y era un poco voluminosa. Lo denunció, pero el camión de la basura ya la había tirado en un vertedero a las afueras de la ciudad. Para cuando llegó la policía a investigar, ya era demasiado tarde. No había rastro, no había bolsa, nada. Era como si el tiempo hubiera estado trabajando en contra de Lauren todo el tiempo. Estas pruebas físicas, aunque frágiles por sí solas, forman un patrón inquietante al unirse. Objetos femeninos dispersos en diferentes lugares, restos orgánicos inexplicables, testigos que vieron pero luego guardaron silencio. El caso, en lugar de seguir una línea lógica, parecía una espiral desorientada de fragmentos, ruidos y rastros borrados. Como si la verdad estuviera allí, ante nuestros ojos, pero deliberadamente destrozada. La búsqueda desesperada, perros, drones y contradicciones. En los días posteriores a la desaparición, Bloomington se convirtió en un campamento de búsqueda. Helicópteros sobrevolaban la zona, drones mapeaban las zonas boscosas, perros rastreadores cubrían las rutas de escape y voluntarios alineaban los caminos y senderos. Era una carrera contrarreloj. Cada hora contaba, pero cuanto más buscaban, más se daban cuenta de que algo, o alguien, siempre iba un paso por delante. Las búsquedas no dieron resultados. Era como si todo hubiera sido limpiado con esmero. Los perros detectaron el olor de Lauren en 3 lugares diferentes: su edificio de apartamentos, el apartamento de High y una zona cercana al río White. Pero lo que realmente les llamó la atención fue su comportamiento en la orilla. Se detuvieron de golpe. Luego, se negaron a seguir adelante. Fue como si el rastro se hubiera acabado allí. Pero no se encontró ningún cuerpo, y ningún testigo vio que se lanzara nada en ese momento. La teoría de que la habrían llevado a otro lugar empezó a cobrar fuerza. Mientras tanto, el FBI comenzó a cruzar registros telefónicos, GPS y cámaras de la calle. Pero una serie de errores comprometió la eficacia de la búsqueda. Los celulares estaban apagados, las torres de señales estaban sobrecargadas. En un caso inexplicable, los datos de ubicación de una amiga de Lauren simplemente desaparecieron. Fue un error del sistema, o alguien borró la información antes de que llegaran los investigadores. A pesar del esfuerzo colectivo, lo cierto es que el tiempo corría en su contra. Con el paso de los días, las posibilidades de encontrar a Lauren con vida disminuían. Pero lo realmente impactante fue el comportamiento de los sospechosos. Ninguno participó en la búsqueda. Ninguno apareció en los carteles. Ninguno concedió entrevistas. Toda la ciudad buscaba a Lauren, excepto quienes la acompañaron esa noche. Y eso, para la familia, era el mayor indicio de culpa. La teoría de la sobredosis encubierta. Con el paso de las semanas, una teoría empezó a cobrar fuerza tras bambalinas. Lauren Spaye había sufrido una sobredosis accidental esa noche. El consumo excesivo de alcohol y drogas, sumado a su frágil estado físico, podría haber sido fatal. Pero lo realmente aterrador de esta hipótesis no es la causa de la muerte, sino lo que ocurrió después. Según esta línea de investigación, los amigos de Lauren, temiendo ser arrestados por tráfico de drogas, ocultaron el cuerpo. Esta teoría explicaría el silencio absoluto entre los implicados, las contradicciones en los testimonios y la falta de pruebas directas. La idea es que, al darse cuenta de que Lauren se sentía mal, o incluso muerta, los amigos entraron en pánico y se unieron para encubrir el incidente. El cuerpo habría sido retirado, arrojado a un lugar remoto e incluso destruido. Sin cuerpo, no hay delito. Sin delito, no hay culpable. Un hecho que refuerza esta teoría es que todos los implicados pertenecían a familias influyentes, con acceso a abogados experimentados y una red de protección silenciosa. Rápidamente guardaron silencio, se retiraron de la prensa y dejaron de cooperar con la policía. Muchos se mudaron a otra ciudad. Otros cambiaron sus nombres en redes sociales. Uno de ellos incluso fue acusado, años después, de participar en otro caso de agresión bajo los efectos de las drogas. Las piezas empezaban a encajar. Pero si Lauren realmente murió de una sobredosis, ¿dónde está su cuerpo? ¿Por qué no hay rastro? Y sobre todo, ¿por qué nadie, ni siquiera anónimo, ha dicho la verdad? El miedo puede ser una poderosa motivación. Pero lo que le ocurrió a Lauren Spaye parece haber ido más allá del miedo. Parece haberse convertido en un pacto. Un oscuro acuerdo entre jóvenes que, por alguna razón, creían que borrar una vida era mejor que afrontar la verdad. La implicación de la fraternidad y el pacto de silencio. Un elemento clave en este caso, y uno de los más controvertidos, tiene que ver con la Sigma Chi, una de las fraternidades más influyentes de la Universidad de Indiana. Varios de los chicos que estaban con Lauren esa noche eran miembros o asistentes habituales de la casa.
Y cualquiera que conozca cómo funcionan las fraternidades sabe que a menudo lo que sucede allí. No te vayas de ahí. Las tradiciones, la lealtad y la protección mutua son pilares sagrados. Pero, ¿hasta dónde llegaría esta lealtad? Poco después de la desaparición, la fraternidad emitió un comunicado general. Ninguna mención directa del caso. Ninguna palabra de apoyo para la familia. Cuando la policía intentó entrevistar a otros miembros de la casa, varios se negaron a cooperar. Otros dijeron que no recordaban nada. Incluso se les negó a las autoridades la instalación de cámaras de seguridad internas con el pretexto de violación de la privacidad. Había una cortina de hierro entre la verdad y quienes intentaban descubrirla. Años después, surgieron rumores, nunca confirmados oficialmente, de que Lauren había sido vista afuera de Sigma Chi alrededor de las 5 de la madrugada en un estado de extrema vulnerabilidad. Un exmiembro de la fraternidad publicó en un foro anónimo en línea que algo salió mal esa noche y que los involucrados fueron protegidos a toda costa. La publicación fue borrada en cuestión de minutos, pero no lo suficientemente rápido como para evitar capturas de pantalla y teorías conspirativas. Lo más aterrador es la posibilidad de que varias personas, quizás una fraternidad entera, sepan exactamente lo que sucedió. Que todos, unidos por un código oscuro, hayan hecho un voto silencioso de mantener el secreto de una muerte sepultada. Y que, en este pacto de silencio, la justicia haya sido asesinada junto con Lauren. Mensajes borrados, celulares perdidos y pistas ignoradas. En cualquier investigación moderna, los datos digitales son cruciales. Pero en el caso de Lauren Spaye, esa fuente estuvo prácticamente bloqueada desde el principio. Los teléfonos de los principales sospechosos estaban incompletos, se habían borrado los mensajes y los registros, e incluso los dispositivos se habían reemplazado días después de la desaparición. Gran parte de los datos estaban corruptos o no estaban disponibles, lo cual es inusual, especialmente para jóvenes que viven en línea. Parecía como si todo hubiera sido borrado. El teléfono de Lauren nunca fue encontrado, pero su historial de llamadas mostraba que alguien había intentado llamarla poco después de su desaparición. La llamada fue rechazada. ¿Fue un error? ¿O alguien al otro lado de la línea sostenía su teléfono en ese momento? Uno de sus amigos, al ser preguntado al respecto, dijo que no recordaba haber hecho la llamada. La policía lo descartó como un lapsus de memoria. Pero los padres de Lauren sabían, algo andaba mal. Algunas pistas simplemente fueron ignoradas. Un vecino informó haber escuchado un fuerte portazo y, segundos después, un coche que se alejaba a toda velocidad. Esto ocurrió alrededor de las 4:40 de la madrugada. El coche nunca fue identificado. Otro residente vio a alguien arrojar una bolsa grande a un contenedor de residuos industriales. Para cuando las autoridades llegaron a investigar, la basura ya había sido recogida. Y por alguna razón, el camión de basura que circulaba por esa ruta tenía el GPS apagado esa mañana. ¿Casualidad? Las autoridades afirmaron que la cantidad de datos era demasiado grande para darle seguimiento. Pero para los padres de Lauren, esto se sintió como una negligencia. Cada rastro ignorado, cada detalle pasado por alto, era una oportunidad perdida para encontrarla, o al menos para comprender qué sucedió realmente. Pasó el tiempo, los archivos digitales se borraron, y con ellos, quizás, la única oportunidad para que se hiciera justicia. Lo que queda, miedo, teoría y una verdad enterrada. Hoy, más de una década después de la desaparición de Lauren Spaye, el caso sigue sin resolverse. No hay cuerpo, no hay confesión, no hay justicia, pero lo más impactante no es la falta de respuestas, sino el peso silencioso de la presencia de mentiras. La ciudad de Bloomington nunca volvió a ser la misma. La universidad intenta olvidar. Sus compañeros de clase siguieron adelante. Algunos se casaron, otros se mudaron a otro estado, pero la sombra de Lauren aún se cierne sobre cada uno de ellos. La familia nunca se rindió. Los padres, Rob y Charlene Spaye, se han pronunciado sobre otras desapariciones, creando campañas de concienciación y presionando a las autoridades. Pero en el fondo, saben que el tiempo corre en su contra. Con cada año que pasa, las posibilidades de encontrar a su hija disminuyen. Y lo más cruel es pensar que tal vez alguien, o varias personas, duerman tranquilos cada noche, aun sabiendo exactamente qué sucedió. Las teorías se multiplican en línea: trata de personas, un encubrimiento policial, un ritual universitario fallido, un accidente encubierto. Ninguna ha sido confirmada, pero todas tienen algo en común. Apuntan al hecho de que Lauren no desapareció por casualidad, fue borrada. Meticulosa, silenciosa y cruelmente. No hay forma de que desapareciera así sin ayuda, sin complicidad, sin que alguien, o un grupo, borrara deliberadamente todo rastro.
Y por eso este caso sigue siendo inquietante. Porque no se trata solo de una niña desaparecida. Se trata de lo que sucede cuando el miedo a perder la libertad es mayor que el respeto a la vida. Trata sobre hasta dónde llegaría alguien para proteger un secreto. Y, lo más importante, trata sobre lo que sucede cuando la verdad queda enterrada, y nadie tiene el valor de excavar lo suficiente para desenterrarla.